Hola chicos, chicas. Bueno, vamos a trabajar el problema número 3, perdón, número 4 del curso de electromagnetismo y bueno, que tiene que ver con campo y fuerza magnética. No olvidar echarle una miradita primero al ejercicio antes de ver el video, o sea, tratar de hacerlo por su cuenta. Y bueno, eso, ya, vamos con el ejercicio. Ok, revisando el problema 4, damos la lectura entonces. Dice, un alambre largo que conduce a una corriente de 4,5 amperes forma dos dobleces de 90 grados, que los vamos a identificar acá, que son S y S, como se muestra en la figura siguiente. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme, o sea, la parte flexionada pasa a través de un campo magnético uniforme de 0,24 teslas, dirigido como se indica en la figura y confinado a una región limitada del espacio. O sea, de aquí a acá, en la parte de afuera no hay campo magnético, solamente hay en esta parte de acá. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. O sea, parece que el cable sufre una especie de fuerza a medida que pasa por el campo magnético. Entonces la idea es saber cuál es su intensidad. ¿Ya? Así que es un problema bien sencillo, hay que tratar de ver más o menos cómo trabajan las expresiones y empezar a pensarlo un poquito, pues. Echémosle una miradita. Ok, vamos a identificar algunas variables dentro del problema. A ver, echándole una miradita, tenemos la corriente, que era 4,5 amperes. No es mucho, no hay mucho más que decir al respecto. Un campo magnético de 0,24 teslas. Y la parte más relevante de este problema no son los datos numéricos, sino que el cómo identificar la fuerza magnética dentro del cable. Así que lo vamos a hacer con lápiz rojo, ¿ya? Si seguimos la regla de la mano derecha, vamos a subir ahora de inmediato un diagrama. Miren, vamos a tener lo siguiente. Se fijan que, bueno, aquí está dibujado con respecto a la corriente que pasa por un cable. Sale una I ahí dentro del diagrama, podría ser perfectamente una partícula positiva. Acuérdense que la corriente eléctrica está definida para cargas positivas. Si ustedes quieren saber hacia dónde va la fuerza una vez teniendo el movimiento de las cargas y el campo, solamente apunten con el dedo gordo hacia dónde va la corriente o hacia dónde se mueve la partícula positiva, alineen los dedos, el resto de los dedos con el campo y la palma va a indicar hacia dónde va la fuerza. Vamos a hacer una pequeña aclaración en este punto con un video un poquito real, pero denme un segundito. El tema es el siguiente, si ustedes analizan visualmente qué es lo que pasa acá, ustedes van a fijarse que nuestro campo se encuentra saliendo de la pantalla, en este caso, apunta hacia ustedes que están mirando ahora, y el movimiento de cargas va hacia la derecha. Así que vamos a dibujar el movimiento de las cargas con verde, que se mueve hacia allá, en este caso hacia allá, este hacia acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes alinean el dedo gordo de su mano derecha, porque son cargas positivas, acuérdense que cuando sean electrones son cargas negativas, o sea, ocupan la regla de la mano izquierda. Se mueve hacia la derecha, en este caso, y acá también se mueve hacia la derecha, así que va a ser exactamente el mismo resultado. Dedo gordo hacia la derecha de la mano derecha y el resto de los dedos apuntan hacia afuera de la pantalla. Van a ver que la palma se, eh, se encuentra apuntando hacia abajo. Por ende, la fuerza magnética, en este caso lo voy a dibujar con rojo, apunta hacia abajo. Exactamente lo mismo en este caso de acá. O sea, el cable está siendo empujado hacia abajo literalmente por esta fuerza magnética a causa de que se le están moviendo cargas y hay un campo magnético aquí. Siguiendo exactamente la misma línea en la parte de acá, nosotros vamos a observar que la fuerza magnética entonces va en esa dirección y sentido. ¿Ya? Hagan el ejercicio como les digo. Al final vamos a tratar de agregar un anexo, un video para poder observar específicamente este tema de la identificación. Y bueno, en el caso de que no lo visualicen, les sugiero echarle una miradita. ¿Ya? Tenemos eso. ¿Y qué más? No, creo que no podemos, no identificamos nada más. O
bueno, nada tan relevante. El problema está con el planteamiento. El planteamiento ahora va a ser el siguiente. Tenemos la fuerza de Lorentz, que es bastante fácil visualizar lo siguiente. Hay que trabajarla un poquito porque obviamente no es tan sencillo el problema. No tenemos una carga explícita acá como que trabajar. Entonces vamos a hacer un pequeño tratamiento de la expresión para poder asociarla al concepto de carga, o sea, del concepto de corriente. ¿Ya? Así que vamos a ponerlo aquí. Dibujamos exactamente el mismo Q y vamos a escribir que la velocidad es un delta L, o sea, perdón, un delta X partido en un delta T, cruz B. Por las propiedades que tienen los productos cruz, en este caso, podríamos pensar que podemos sacar el delta T fuera de la expresión y nos va a quedar lo siguiente. Q partido en delta T, delta X, cruz B, que podría ser el delta X. Ahora hay que hacer una interpretación. El delta X es el desplazamiento, comillas, de las cargas. Así que podríamos nombrarlo como una especie de largo. Si es que esto fuese un cable, esto sería como una especie de largo. ¿Ya? No es tan fácil de llegar y decir, pero bueno, podemos interpretarlo algo así. En cambio, Q partido en delta T, nosotros conocemos más o menos esa expresión y la reconocemos bastante bien de las clases anteriores. Entonces, carga partido en tiempo debería ser corriente eléctrica. Entonces, tenemos que la fuerza va a ser la corriente eléctrica multiplicada por un producto cruz entre una especie de largo, que lo vamos a llamar así, cruz el campo magnético. Y esa va a ser nuestra expresión para poder resolver el ejercicio, porque ahí ya estamos resolviendo el problema del que tenemos una corriente, relacionamos la corriente, el largo del cable y el campo magnético. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio? Es bastante sencillo, porque aquí hay que hacerle un repaso a la identificación del problema. Fíjense que en estos dos sectores, acá, uno podría decir, chuta, ¿y para qué nos sirven estos dos datos? El de los 30 centímetros y el de los 60. Bueno, sabemos que la fuerza en este caso va hacia abajo en este sector y en este sector. Por ende, es como tener un solo cable que sigue de largo hacia la derecha y que a causa del campo magnético tenemos una fuerza que va hacia abajo. ¿Ya? Ahí aplica súper bien nuestra expresión, por lo menos la que acabamos de crear, que dice que la fuerza magnética o la fuerza de Lorentz va a ser la corriente que pasa por un cable recto en este caso, el largo o el vector que describe el largo y que se mueve, o que apunta en la dirección en la que se mueven las cargas y en el sentido que se mueven las cargas, cruz el campo magnético. Entonces es como tener un puro cable largo de largo 60 centímetros, que lo vamos a poner acá como si fuese un vector. Y bueno, multiplicamos finalmente, o sea, hacemos producto cruz con el campo magnético y multiplicamos finalmente por la carga. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, eso es para calcular la fuerza que se ejerce sobre este pedazo más este pedazo como si fuese un cable recto. Pero para poder calcular la otra fuerza, que es la de este sector, ahí tenemos también el problema de los largos, que son 30 centímetros y van hacia arriba porque las cargas se fluyen hacia arriba. L sería un vector hacia arriba, que apunta hacia arriba, de tamaño 30. La corriente es exactamente la misma y el campo es exactamente el mismo, entonces eso es lo que vamos a tratar de identificar. Otra cosa relevante es que si tuviésemos que analizar un poquito más la expresión, fíjense que el tratamiento del problema tiene que ver con el plantear, no tanto con el identificar datos ni tampoco con la ejecución, porque vamos a ver que la ejecución es súper sencilla. Si se fijan, la verdadera expresión que a nosotros nos importa, o de hecho lo voy a sacar el vector porque vamos a trabajar simplemente con escalares, esto debería ser I por el largo, que es el tamaño del vector L, por B, que es la intensidad del campo magnético, por el seno del ángulo que forman el largo L, comillas, o el vector L, y el vector B. Pero nosotros sabemos, y aquí es donde entra el dato de los 90 grados, que lo vamos a resaltar acá porque sale en el problema, dice forma dobleces de 90 grados, y sabemos que el largo y el campo forman un ángulo de 90. Si se fijan, lo vemos aquí. El largo y el campo, cualquiera de estos puntitos del campo, forman un ángulo de 90 y el seno de 90 vale 1. Por ende, nuestra ecuación final,
quizá la que resuelve mucho mejor el problema, es la siguiente. La voy a escribir aquí chiquitito, o de hecho voy a borrar esto. Como el seno de 90 es 1, vamos a borrar este punto, nos va a salir un 1 aquí. Entonces esta expresión la vamos a llamar la expresión 1. De hecho, la vamos a borrar esta de acá. Ahí. Y de manera definitiva, la ecuación que deberíamos observar para poder trabajar el ejercicio debería ser esta. Porque es mucho más sencillo, o sea, ya sabemos que el seno del ángulo vale 1, por lo que acabamos de explicar recién, el vector que vamos a llamar L, o el largo L, forma un ángulo de 90 con el campo, así que el seno de 90 vale 1. Entonces, para poder calcular la intensidad de la fuerza solamente hay que multiplicar corriente, largo y campo. ¿Ya? Con eso más o menos claro. Ahora podemos agregar y cerrar la identificación de datos porque ya sabemos que es relevante el largo. Entonces tenemos un largo horizontal que va a ser de 0.6 metros, que son los 60 centímetros de largo del cable, y la otra parte del largo vertical, que van a ser 0.3 metros. Para la sección, que vamos a identificarla aquí inmediatamente, ya, este es el largo de 60, acuérdense que lo habíamos imaginado como si fuese un solo cable de 60 centímetros, y el largo vertical que van a ser 30. ¿Ya? Así que vamos con la ejecución del ejercicio, que es bastante sencillo ahora. Bueno, la ejecución del ejercicio es bastante sencilla desde el momento en que ya pudimos arreglar prácticamente toda la expresión en el planteamiento. Y vamos a hacer una última repasada a esto, que acuérdense que para poder calcular la fuerza que va hacia abajo, después de hacer el uso de la mano derecha, vamos a tener como un cable largo de 60 centímetros en la cual fluye corriente hacia la derecha y tenemos una fuerza que va hacia abajo que ahora vamos a calcular su intensidad. A esta la vamos a llamar F hacia abajo y que debería ser los 4.5 amperes de acuerdo a la ecuación 1 multiplicado por los 0.6 metros que es el largo total del cable y 0.24 teslas que es el campo magnético. El resultado de eso para la fuerza que va hacia abajo en el cable, que son los dos pedacitos, los dos tramos, debería ser 0.648 newtons de fuerza. Y ese es nuestro primer resultado. Le vamos a poner un asterisco. Y vamos ahora con la fuerza que va hacia la derecha, que en este caso la vamos a llamar F hacia la derecha. Serían exactamente lo mismo, 4.5 amperes, con la única diferencia que ahora el tramo es un poco más corto, que es 0.3 metros, que es la parte que va hacia arriba, por los mismos 0.24 teslas del campo magnético, que es la mitad del caso anterior, si se fijan, porque 0.3 es la mitad de 0.6. Entonces tendríamos un valor de 0.324 newton para la fuerza que va hacia la derecha, y ese sería nuestro segundo resultado. Como este es un problema vectorial, la fuerza resultante va a ser entonces lo siguiente, la suma de estos dos casos, o sea, del resultado asterisco y el resultado asterisco asterisco, pero vectorialmente, o sea, tenemos una fuerza resultante que va a ser algo así, la fuerza total de Lorentz, perdón, qué horrible, lo voy a dibujar con azul, que es la fuerza que va hacia la derecha más la fuerza que va, me equivoqué, perdón. Vamos a borrar esta sección. Sigo porque la fuerza va para abajo. Así que va a ser algo así. Tenemos una componente que es hacia la derecha, que es F hacia la derecha. Y tenemos una componente que va hacia abajo, que es F hacia abajo. Y el resultado final entonces debería ser una fuerza que va más o menos así. ¿Ya? Si tuviésemos que describirla como un resultado final, de hecho la voy a presentar correctamente, en realidad lo que estábamos calculando aquí son las componentes, pues si se fijan esa es la componente ni, porque es vertical, y esa es la componente x,
que es horizontal. Entonces, en estricto rigor, si es que yo tuviese que describir el vector de fuerza magnética, debería ser en X, tenemos 0.324 newtons, coma, en el eje Y, que es 0.648, que debería ser negativo porque está apuntando hacia abajo, 0, perdón, no coma, punto, 648, y en el eje Z no tiene porque estamos trabajando en el plano, así que debería ser 0. Esto medido en newtons, por supuesto. ¿Ya? El resultado final está ahí. Por ende, la fuerza que tenemos, bueno, nos piden calcular la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Aquí ya tenemos la fuerza. Podemos calcular la magnitud de manera sencilla como ocupando el teorema de Pitágoras con estas dos componentes, o bueno, tres también, se puede calcular de manera bastante sencilla. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, vamos con el cálculo. El tamaño del vector f debería ser la raíz cuadrada de 0.324 al cuadrado más 0.648 al cuadrado. Me quedó horrible el cuadrado. Lo vamos a borrar. Ahí. Y lo que nos va a dar una intensidad de 0.724 newtons de fuerza. Aquí tenemos el primer resultado. Vamos entonces con la dirección. La dirección puede ser obtenida observando el siguiente diagrama que hicimos hace un ratito, que es el de acá abajo, perdón, acá. Sabemos que existe un ángulo entre medio que está con respecto a la horizontal. De hecho voy a dibujar la horizontal aquí. Ya. Y acá tenemos el ángulo que vamos a llamar θ. Y si se fijan tenemos las dos componentes, así que es bastante fácil notar que, de hecho lo voy a escribir aquí, voy a escribirlo aquí al ladito ya. Es bastante sencillo ver que la tangente de θ debería ser la división entre f hacia abajo versus f hacia el lado, que son intensidades, no olvidar, así que le ponemos un valor, las barritas del valor absoluto aquí. Entonces, para poder calcular el ángulo θ, uno tiene que calcular la función inversa, o sea, la tangente a la menos 1, de esta división, f hacia abajo sobre f hacia el lado. Y ahí prácticamente estamos, porque si hacemos ese cálculo, lo metemos a la calculadora, el resultado final van a ser aproximadamente 63.4 grados. Con respecto al horizontal, así que deberíamos ponerle quizá negativo, pero lo importante es que en realidad se identifique el resultado. Y ahí estaríamos, no hay mucha magia en ese aspecto. En la parte de la evaluación, que quiere decir discutir los resultados, etcétera, y qué es lo que obtuvimos, si se fijan, lo que obtuvimos son una fuerza que va hacia abajo de 6.48 newtons, que son los dos componentes de acá, y una fuerza hacia la derecha a causa de esta parte del cable de aquí. En resultante tenemos una fuerza hacia abajo, o sea, si nosotros pusiéramos un cable aquí en este campo, el cable estaría sintiendo una fuerza hacia allá. ¿Ya? Eso en palabras sencillas, no, insisto, es un problema bien académico, pero se resuelve bastante bien, eso por lo menos en la parte de la evaluación. El cable estaría sufriendo una fuerza en diagonal hacia abajo. Bueno, como siempre está revisando los libros guías del curso, en este caso, el Tippens y el Física Universitaria de Sears and Szymanski. Y bueno, sin más que darle vueltas, no olvidar los capítulos de este curso, que son el 27, en el caso del Sears, para echarle una miradita, porque ahí están los ejercicios más parecidos a este. Y nada más que decir. Siempre está repasando
Y bueno, nos estamos viendo para el próximo ejercicio. Ya, que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.